siempre se lo digo, estas contextos de sábado es una fiesta. Y es una fiesta porque de verdad es que nuestros invitados nos llevan de la mano por el conocimiento y por entender de qué van los temas que nos están ocupando como sociedad. Hoy este día se reserva para la famosa hora del planeta, donde sugieren apagar durante una hora todos los aparatos eléctricos que tengamos y hacer conciencia de lo que significa la generación de energía, pero también la contaminación que esto produce. Esto nos lleva luego a revisar el tema de las campañas, que son muchas, en relación a la conservación del medio ambiente. Yo me metí por ahí a leer algunas de las campañas más exitosas que ha habido en relación a la propuesta que hace, por ejemplo, Greenpeace o activistas organizados, la WWF, exactamente, que me encanta el lema de esta asociación, que pone su énfasis en actuar localmente, pensar globalmente, pero actuar localmente, y en fin, muchas otras. Entonces, hemos invitado a Gerardo Jiménez, de Prodefensa del NASA, sociólogo, que la verdad es que nos encanta cada vez que estás, Gerardo, pones las cosas como en una perspectiva que nos permite entender la relevancia de los temas. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Marcelo, por la invitación. Gracias. Buenos días. Está con nosotros la doctora Mayra Luna, que recién la hemos conocido y nos ha encantado su manera de exponer las cosas. Ella es coordinadora de Ingeniería Mecánica y Materiales y encargada de la Torre Solar de la Universidad Iberoamericana Torreón. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias, Mayra. Está con nosotros Tomás Juan Manuel López, de la oficina. Bueno, tú estás ahí colaborando en la Dirección de Medio Ambiente, pero estás aquí por tus conocimientos y por tu manera de entender la participación que tenemos todos en materia de medio ambiente. Gracias. Muchas gracias. Esperamos aquí dialogar muy a gusto. Gracias por la invitación y el espacio. Gracias por los limones. Gracias a todos. Oye, nada más que Tomás, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Porque perfecto. Podría ser Juan, podría ser Manuel, sí. Pero Tomás. Bueno, vamos a empezar entonces con la conversación. Y pongo sobre la mesa, el tema es, ¿sirve de algo el activismo relacionado con los temas medioambientales? Y bueno, le voy a dar primero la palabra a Gerardo. Bueno, lo que nosotros llamamos la agenda ambiental es un asunto que ha cobrado fuerza particularmente en los últimos 50 años, porque nos damos cuenta de los desequilibrios que están ocurriendo en la naturaleza a nivel global. O sea, ya no hay impactos humanos en el ambiente solamente a niveles locales, sino que ya en la actualidad tenemos impactos, o sea, desequilibrios ecológicos a nivel global, y probablemente el más importante de todos ellos, que nos tiene ahorita preocupados, es el calentamiento de la Tierra, que ha derivado pues en un cambio climático a nivel global. O sea, hay un desequilibrio global en el ciclo de la energía y en el sistema climático. Y eso nos ha llamado la atención porque ya no es una cuestión meramente local, ya es una cuestión que nos inmiscuye a todos a nivel global, a todos los habitantes de este planeta. Entonces, la mayor parte de la población desconoce ese tipo de hechos. Entonces, algunas personas, como es el caso de nosotros, que nos dedicamos a investigar este tipo de temas en el ámbito académico, pues creímos conveniente también expresarnos públicamente para informar a los ciudadanos, informar a la población sobre la gravedad de la situación en que nos encontramos, tanto a nivel de estos desequilibrios globales como los locales. En el caso nuestro, el más grave es el desequilibrio entre extracción y recarga del acuífero, el acuífero principal que nos abastece de agua. Entonces, la mayor parte de la población desconoce esto. Entonces, es importante que esté informada. Las fuentes de información gubernamentales no son suficientes, no siempre son confiables. Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos es expresar una opinión que consideramos que es calificada porque la documentamos y que creemos que los ciudadanos deben estar enterados para que esta preocupación se visibilice, se generalice y actuemos todos en el ámbito de nuestras respectivas competencias. Entonces, sí es importante que los ciudadanos nos expresemos, que haya voces distintas a las oficiales
y que bueno, no lo hacemos con la intención de criticar solamente, sino de informar y de proponer. Pero una cosa es el activismo académico, perdóname, pero quisiera ponerlo de esta manera, y otra cosa es estas campañas que luego pareciera que la difusión de las campañas por sí misma te da esta conciencia de lo que está sucediendo con el planeta. Sí. Por ejemplo, las campañas que ha venido haciendo Greenpeace en materia de protección de las ballenas o en Japón, ¿no? Que luego las matan con tanta facilidad, o lo que está pasando en el Ártico en relación al deshielo de los glaciares, etcétera, ¿no? Yo creo que si vamos y revisamos cada uno de los océanos y revisamos cada uno de los entornos naturales, hay una campaña ahí puesta. Las campañas, ese tipo de campañas, no el activismo académico, ese tipo de campañas sirven de algo, Tomás. Yo creo que una parte fundamental de las campañas es sensibilizar, porque a veces ni siquiera tenemos el conocimiento de lo que nos está sucediendo. Entonces, aquí yo quisiera, en temas de sensibilización, platicar algo que dijo el científico de Estados Unidos, el de los memes, conocido por Cosmos, que dice: la Tierra nació hace 4.6 billones de años. Pero si nosotros trasladamos eso a 46 años, el humano llegó hace 4 horas, la revolución industrial hace 1 minuto, y en ese minuto nos acabamos la mitad de la cobertura forestal. Eso no es sustentable. Entonces, ¿qué viene afectando? ¿Qué tanto nos afecta? Bueno, pues como lo dijo el integrante del colegio mexicano y coordinador nacional de la CONABIO, el doctor José Sarucán Kermes, el desequilibrio de los ecosistemas da lugar a la dispersión de enfermedades. ¿Qué quiere decir eso? Que al momento de perder biodiversidad, al perder calidad de agua, perder calidad de aire, se generan estos desequilibrios que se convierten en lo que hoy conocemos, que nos toca la pandemia. Entonces, entre más vayamos continuando deforestando y maltratando nuestra biodiversidad, se puede agravar y acelerar. Entonces, es importantísima la sensibilidad, y este momento de la Hora del Planeta es uno de los eventos que tiene mayor importancia hablando de sensibilización mundial, ya que están incluidos más de 200 países. Y, claro. Sí, perdón. No, sí, Tomás, es que lo expones muy bien, esta analogía que hacía Cosmos, el creador de estos memes, me parece extraordinaria, porque nos coloca con una dimensión en una abstracción del tiempo que a veces somos incapaces de hacer. Bueno, millones de años, billones de kilómetros, etcétera, etcétera. Pues quién sabe, me voy a morir y ahí va a seguir la Tierra. O sea, y entonces no le pones atención a lo importante que es la conservación, y que es lo que ustedes nos dan, Gerardo, en función de la información. Esta indiferencia a ir a la profundidad de la información, ¿tú la ves como algo generalizado? O sea, no nos importa si se está gastando, no tenemos agua, a mí me importa que no tengo agua, ¿sí? Yo no sé ni por qué no tengo agua, yo lo que quiero es tener agua, háganle como quieran y como puedan. Bueno, cuando hablamos de la conciencia, en este caso la conciencia ambiental, yo lo dimensionaría en 2 niveles. Por un lado, en el nivel de las percepciones, es decir, las ideas que se forman de la experiencia directa de las personas, y por otro lado, las explicaciones a nivel científico o a nivel de cosmovisión. Entonces, la gente, por ejemplo, si carece de agua, pues su percepción inmediata es que no tiene un satisfactor vital. Entonces, obviamente que su reclamo es: yo quiero el agua, ¿no? Entonces, y más si este derecho ya está considerado como un derecho humano a nivel global. Entonces, trascender de la percepción a la concepción, a la explicación, a la cosmovisión, es un proceso de cambio cultural. Y no va a ocurrir en un día ni en una generación. O sea, estamos revisando el tema ambiental a nivel global. Digamos, un parteaguas sería 1972, con la cumbre de Estocolmo, ¿no? Es la primera reflexión que se hace a nivel global, convocada por Naciones Unidas, en donde surge ya la preocupación del deterioro ambiental, de la presencia de los desequilibrios que existen en los sistemas naturales,
Y de ahí se va avanzando hasta acuñar un concepto en el 87, el siglo pasado, que es sustentabilidad. Entonces, sustentabilidad, en esencia, lo que busca es una nueva visión de las cosas, en donde lo que debemos pretender es recuperar los equilibrios. Ya. O sea, la sustentabilidad no quiere decir no tocar la naturaleza. Sustentabilidad significa que debemos convivir con la naturaleza respetando los umbrales que ésta nos plantea, pues. Entonces, si nosotros ya rebasamos los umbrales, como en el caso del sistema climático, o como en el caso de la sobreexplotación del acuífero aquí, en la comarca lagunera, pues entonces debemos de cambiar nuestra forma de ver las cosas, debemos hacer lo imposible por recuperar los equilibrios. Si en esos equilibrios la naturaleza no va a funcionar y no nos va a prestar los servicios ecosistémicos que son determinantes para nuestra vida. Y eso no se pueden comprar en el súper. No, claro que no. Es que hasta ahí hemos llegado, ¿no? Así es. Claro que sí. ¿Tú qué piensas de esto? Aunado a lo que dicen mis compañeros, que tienen toda la razón, la parte crítica es sensibilizar a la población, pero muchas veces no tenemos la conciencia de cambiar esa cultura. O sea, ¿cómo socializamos esa información? Recientemente leía un artículo muy interesante del cambio climático y pues como ingeniera muy bien, calibrando los métodos, todo lo que hacían, pero la parte más crítica es cómo le transmito a qué sector de la población esa información. Como tú dices, a mí me importa que no se vaya el agua, es un poco apática en ese sentido, pero ¿cómo le hago llegar esa información? Porque juntos, haciendo activismo todos, preocupados, transmitiendo la información adecuadamente, podemos ser la fuerza que impulsa y hace los cambios. Eso era lo que quería complementar. Muy bien. Déjenme hacer pausa comercial y vamos a regresar. ¿Ustedes qué piensan? ¿Les ha movido alguna de las campañas estas en el medio ambiente? Acabamos de tener el Día del Agua, y luego tenemos el Día de los Humedales, y luego tenemos el Día del Planeta, el Día de la Tierra, el Día de los Hongos. ¿Qué les mueve? Y díganos la verdad, ¿realmente les toca el corazón y el corazón conecta con el cerebro para hacer algo distinto y conservar lo que nos hemos venido acabando? Cuéntenos, por favor. Vamos a la pausa comercial y regresamos. Contextos.
Sirve que desconectemos todos nuestros aparatos una hora. O sea, ¿qué te da? ¿O qué tipo de conciencia puedes adquirir diciendo, bueno, ahorita les platicamos una cosa que Tomás nos dijo, que dijo en la mesa y que a mí me impactó. Pero vamos, Mayra, o sea, ¿sí sucede algo con el consumo o sucede algo a futuro? Pues puede influir en varias formas, pero una de ellas es que, bueno, que se me ocurre ahorita, es que tú te das cuenta que hay muchos aparatos, lo que comentamos ahorita, que no necesitan estar, que no los estás empleando. Los tienes ahí conectados y estás desperdiciando esa energía que a lo mejor otra comunidad, otra casa puede necesitar. Y entonces se puede dar un desabasto por los grandes demandas o picos de energía que se requieren para que prevén ciertas horas en donde hay más demanda. Entonces, esa parte que tú razonas y te das cuenta de que estás desperdiciando esa energía, porque muchas veces lo puedes hacer sin darte cuenta, pero cuando razonas ya empiezas a hacer más conciencia y a contribuir de esa forma más a este activismo. Uh-huh. Esa es una de las ideas que se pretende. ¿Ustedes qué opinan de una campaña, por ejemplo, como La Hora del Planeta? O sea, vamos a la casa y dice, ay, es que escuché que hay que 1 hora y vamos a tomarle el tiempo para que sea realmente 1 hora, que al cabo mi iPad está cargada, entonces no necesito conectarla, que al cabo el celular no está tampoco cargado, no necesito conectarlo. O sea, ¿qué te mueve? ¿Qué facilita? ¿Qué hace, Tomás? Pues yo quiero retomar ahorita el tema que comentó Gerardo, hablando de la sustentabilidad, en el sentido de que no solo se debe de ver esto, el tema del cuidado de la energía a la hora del planeta, solamente como un tema energético de recursos naturales, sino que se debe de incluir a la sociedad y se debe de incluir a la economía, estas grandes esferas, para tomar decisiones correctas. Y hablando lo que decía Mayra, totalmente de acuerdo. El 30% de los electrónicos que tenemos conectados en casa gastan 30 pesos de 100 del recibo de luz, el 30%. Entonces, esta sensibilización... O sea, todos los aparatos que tenemos gastan eso, o conectados. Sí, conectados que no estás utilizando. Que no estás utilizando, pero bueno, el refrigerador no lo puedes desconectar. No lo puedes desconectar. ¿La lavadora? Tal vez podrías el microondas, la cafetera, algunos cargadores, todo lo que no tenga problema en desconectarse, eso puede ahorrar. Incluso si no es el 30%, ponle un 15%. Y si no te está generando conciencia en lo ambiental, que te genere conciencia en lo económico. Que sepas que ese dinero que estás ahorrando, no solamente estás beneficiando en recursos naturales, sino que estás beneficiando a tu familia, a tu comunidad, haciendo que el dinero gire cerquita. Uh-huh. Dinero, intereses económicos y medio ambiente están de la mano, Gerardo. Sí, es imposible. Si lo vemos a nivel macro, el problema ahorita es que el crecimiento económico no va de acuerdo con los equilibrios ecológicos. O sea, por eso surge todo el discurso de la sustentabilidad. O sea, se ha crecido y eso implica un uso de los recursos naturales y productivos de una forma tal que no se ha respetado los umbrales que la naturaleza nos presenta, pues. Entonces, se tiene que reorientar el crecimiento económico dentro de un marco de desarrollo sostenible, porque como decía ahorita, el desarrollo sostenible es la búsqueda de la recuperación de los equilibrios de la naturaleza y la convivencia armónica del hombre con ella. O sea, finalmente esa es la esencia de la sustentabilidad. Entonces, pues ese es el esfuerzo, ese es el paradigma incluso que nos está rigiendo ahorita en el ámbito de la ciencia y debe trasladarse también al ámbito de la vida de la gente, ¿no? O sea, no solamente decir el discurso, sino que la gente vaya tomando conciencia desde no tirar basura, desde no sobreexplotar un acuífero, desde no emitir gases de efecto invernadero, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, ese yo pienso que debe ser el enfoque que le debemos de dar al desarrollo, ¿no? Uh-huh. Mayra, ¿no te da la impresión de que luego nos caemos en el garlito de que tengo paneles solares? Entonces, viva la vida porque ya no me llega el recibo de luz tan alto, ¿no? Y entonces puedo tener los aparatos de refrigeración prendidos día y noche porque como gasto tan poquito, pues eso me da la oportunidad. Entonces es como la comodidad por encima de las consecuencias de nuestras acciones. Confort. Sí, o sea, así estamos, ¿no?
Pues sí, pero también creo que aparte de esta concientización pudiéramos en algunos casos, no quiero generalizar, tomar nosotros también ciertas acciones. O sea, me llama la atención ahorita que decía de tirar basura. Cuando tú vas a Estados Unidos, cruzas la línea y si traes una bolsa de basura no la tiras porque te van a multar, ¿no? Pero entonces ya regresas al lado de México y la avientas, un decir. Entonces, a lo mejor necesitaríamos nosotros adaptar, pero a nuestra cultura, cierta normativa que de entrada me ayuden a modular el comportamiento, porque es bien sabido que ciertas personas cambian de actitud conforme a ciertas normas. Entonces, pues tal vez pudiéramos implementar algunas de ese estilo, ¿no? Pero a ver, por ejemplo, cuando se prohíben las bolsas de plástico. No, está bien, ya se prohibieron. Ah, pero ahí vienen las recicladas. Entonces, no, porque esas se van a poder integrar al planeta. No sé cómo. En menos años. Sí. Y entonces no, yo ya no doy bolsas de plástico, doy bolsas recicladas. ¿Para qué tanto cuento? Entonces, si seguimos usando bolsas porque seguimos generando una cantidad importantísima de basura que necesitamos ocultar una bolsa a la que cerramos con 20 nudos para no vernos ni enterarnos de qué tenemos ahí adentro y que el señor de la basura se la lleve. O sea, Tomás, ¿cuál es el chiste? En mi personal punto de vista, creo que debemos de cambiar de paradigmas. Es decir, hay un economista holandés, Gunther Pauli, que dice que debemos de transitar de la economía verde, que es lo que conocemos hoy, que pues por comprar comida con platos biodegradables te sube el precio, o que compras ciertas cosas que para que se compense tiene un costo verde. Eso no es sustentable en su totalidad, porque como dices, vas al supermercado, te llevas tu bolsa de tela y la llenas de cosas de plástico. Entonces, ¿también? Lo que propone aquí es cambiar un poquito los paradigmas y empezar a ver un tipo de consumo diferente. Un consumo en el que nosotros estemos viendo hacia adentro. Es decir, los limones que hoy podemos disfrutar después con una bebida hidratante son limones Una cerveza mejor. de una casa, que son traídos aquí en Torreón para Torreón, un consumo que la huella de carbono es mínima, y los que cuando son agricultores nacionales, ellos son los que se benefician en vez de estar importando que de Estados Unidos las manzanas californianas, que Mayra, que es de Chihuahua, sabe que ahí en Cuauhtémoc tenemos unas buenísimas. Entonces es cambiar un poquito el paradigma y no guiarnos por esta economía verde que nos dice y nos dicta que se debe de hacer de una manera hacia el reciclaje, en vez de la prevención y la conciencia y la disminución de productos. Sí, o sea, integrarla más en una economía circular, el cierre del ciclo totalmente. Ahorita que pusiste de contexto los residuos que se generan, pues también tenemos nosotros, pues hay muchísimos estudios, podemos impulsar más la producción de energía a partir de esos residuos. Es un problema grande que ocasiona contaminación puede ocasionar, si no está bien llevado a cabo, contaminación a la atmósfera, a los recursos hídricos, pero de ahí se puede obtener energía. Y entonces es una forma de contaminar menos y de ayudar a otros problemas ambientales. Uh-huh. ¿Qué tan contaminante es la generación de energía eléctrica? ¿Depende de la fuente? Sí, por ejemplo, las energías solares que menos emiten dióxido de carbono es la eólica y la fotovoltaica, la solar fotovoltaica. Ajá. Y entonces, desde esta perspectiva, el orientar el rumbo de generación de energía sería lo más conveniente. Porque, por ejemplo, un estudio realizado en el IMCO en el 2021 dice o pone en primer lugar que las mayores emisiones de CO2 en México se llevan a cabo al producir energía. Posteriormente se da por el uso de transporte, y por lo que son disposición de sitios de residuos, y finalmente por tratamiento de aguas residuales. Entonces, si te fijas, estaríamos favoreciendo varios aspectos ambientales y produciendo energía. Exacto. Con la discusión de la reforma eléctrica, Gerardo, que seguramente tú tienes información al respecto, ¿se aborda este tipo de temas o es nada más la situación económica
de soberanía nacional. ¿Qué es? Bueno, yo creo que si a este gobierno federal le falta una política de sustentabilidad más definida, pues sí predominan ahí rasgos ideológicos que tienen que ver con la autosuficiencia energética. Es decir, que sea una empresa nacional la que rija esto, eh, pero sí le falta particularmente un programa más claro de transición energética. O sea, en este momento la prioridad es la autosuficiencia energética y la rectoría del Estado sobre todo el proceso de la energía, pues. Entonces, creo que ahí es conveniente hacer un planteamiento más claro a la transición energética. Cualquier país tiene que tener un programa de transición energética, es decir, de transitar de las energías que se basan fundamentalmente, las más contaminantes, que se basan en los hidrocarburos, a energías como las que menciona la joven, ¿no? Ujú. Entonces, en esa parte, ahorita hay un conflicto ahí que deriva de que los anteriores gobiernos dieron muchas facilidades a las empresas privadas para que generaran las energías alternas. Y la queja del gobierno actual es que fueron contratos muy desventajosos para el erario público. Y bueno, eso los ha llevado a limitar la participación del sector privado en el sector energético, particularmente en estas fuentes energéticas. Y esto, pues, podría considerarse como un freno a la transición energética. Ujú. Yo creo que el planteamiento no está bien hecho. A mi juicio, pues yo creo que debe haber un programa de transición energética en donde la promoción de las energías alternativas, energías más sustentables, debe ser la prioridad. Y podríamos decirlo, mezclarlo con este concepto de la autosuficiencia energética, ¿no? Ujú. Es decir, ni el Estado le está apostando, el Estado mexicano no le está apostando a inversiones fuertes en fuentes energéticas alternativas. Sigue siendo todavía la generación de energía con base de hidrocarburos. Y fatal sería que se apoyen también en el gas lutita o sea, en lo que viene siendo el fracking, ¿no? Claro. Entonces, porque hay todavía una situación indecisa del gobierno federal, porque no ha legislado al respecto, ¿no? O sea, hay una declaración política del presidente de que no va a permitir el fracking, pero hay presupuesto asignado para seguir explorando. Entonces, debe legislarse y a mi juicio, pues yo estoy en contra del fracking. Las experiencias del fracking, particularmente en Estados Unidos, son desastrosas. O sea, a ti te generan más energía, pero el impacto en el ambiente es irreversible, es negativo, pues. Entonces, bueno, yo estoy de acuerdo en que tiene que promoverse una transición energética y creo que esa es una de las omisiones que tiene en la política energética este gobierno, ¿no? Esperemos que la corrijan. Claro. Ahora, ya sabemos que hay protocolos y hay acuerdos y hay reuniones para poder revisar el tema medioambiental a nivel internacional. Pero todavía tengo la impresión, y solamente es una impresión, no tengo manera de corroborarlo con datos duros, que el tema es políticamente correcto, necesario el abordaje, pero a la hora de convertirlo en políticas públicas, hemos fracasado, ¿sí? De cabo a rabo. Entonces, digo, habrá otro tipo de países donde ya el avance sea significativo y sea relevante, no así nosotros aquí en México. ¿Cuál sería la obligación de estados y municipios, independientemente de lo que la federación decidiera en esta materia, en materia del cuidado del medio ambiente? Lo platicamos ahora que regresemos de la pausa. Son las 9 de la mañana con 43 minutos. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.
estar con nosotros y por participar de este espacio. Hoy nos ocupa el tema de ¿sirve de algo el activismo medioambiental? Es que les recordamos que hoy es el Día de la Hora del Planeta. ¿De qué manera la Torre de Sol puede medir la calidad de aire? ¿Qué le falta para poder hacerlo? ¿Qué va a medir? ¿Partículas gruesas, finas, gases de efecto invernadero? Esto es para ti, Mayra. Sí, lo capté. Pues en la torre solar pues tenemos de medición de aire, es nada más de velocidad del viento, de humedad y no tenemos actualmente equipo para medir, monitorear partículas ya sea finas, delgadas, gruesas. Contamos con un aparato en la Ibero, con la cual ahorita justamente estaba platicando con Tomás. Estamos impulsando investigaciones para medir la calidad del aire indoor, algo que lamentablemente en nuestro país pues a veces pasa desapercibido, ¿no? Pero pues sí resulta muy importante, sobre todo por el síndrome de edificios viejos o que pasas mucho tiempo en el interior. Cuando dices indoor es dentro de... Sí, perdón, en espacios cerrados, sí, en construcciones en espacios cerrados. Y estamos desarrollando un convenio, tengo entendido, con el municipio, en donde le interesa a ellos seguir ampliando el número de fuentes para seguir llevando esta medición de la calidad del aire exterior, y nosotros les propusimos que dentro de la torre nosotros pudiéramos tener instalados los equipos que quieren instalar o que nos donaron unos viejos. Al parecer está caminando por ahí, no puedo hablar mucho al respecto, pero sí se tiene esa buena voluntad de trabajo en conjunto y que nos serviría a nosotros para estar entregando reportes, y estaría en un punto estratégico que actualmente no se encuentra dentro de las fuentes que están ubicadas. Muy bien. Y eso me da pie a retomar la pregunta que dejé planteada antes de la pausa comercial, Tomás. ¿Qué tanto deberían de participar las autoridades estatales y municipales en los temas medioambientales, independientemente de la política que defina y busque hacer realidad el gobierno federal? Pues como tú lo comentaste hace ratito, es súper importante pensar global y actuar local. Y en específico en la Hora del Planeta se busca impulsar a diferentes ayuntamientos en las localidades para que sus lugares más emblemáticos, que en nuestro caso es Presidencia, y también estamos invitando al Cerro, a los centros culturales, a los clubs y a todas las organizaciones, para que se vea que se está apagando la luz. Y esos ejemplos sean replicados por la demás comunidad, que se vea que los centros emblemáticos, que los gobiernos están poniendo el ejemplo para que los demás hagamos eso. Entonces creo que es sumamente importante, como líderes que deberían de ser los estados para sus ciudadanos, poner el ejemplo a favor de la sostenibilidad, a favor de la sustentabilidad. Ajá. Gerardo, ¿tú qué piensas de la participación de los gobiernos en esta materia? No, claro que las acciones locales, tanto de los gobiernos municipales, estatales o de los mismos ciudadanos, son importantes para avanzar hacia un desarrollo sostenible. O sea, no es todo de responsabilidad ni de los organismos internacionales ni del gobierno federal, ¿no? Yo veo un aspecto que he señalado públicamente muy frecuente, es de que las áreas de medio ambiente son áreas que trabajan sin presupuesto. O sea, parece ser que el medio ambiente, se piensa en el medio ambiente como piensa el ganadero con el agostadero. Yo meto las vacas ahí y ahí comen solas, ¿verdad? No es así. O sea, se requiere una inversión y debe ser considerable. Si tenemos ese grado de desequilibrios ecológicos, entonces tenemos que avanzar hacia recuperar, de desequilibrios, a recuperar los equilibrios. O sea, a vivir bajo los umbrales que la naturaleza nos exige, ¿no? Entonces, ahí es donde yo pienso la debilidad no solamente es de los gobiernos locales, también es del gobierno federal. O sea, no hay una asignación importante de recursos públicos para atender la agenda ambiental. Entonces, si lo puedes traducir a nivel local, pues simplemente no hay las suficientes estaciones para medición de calidad del aire, no hay medición del agua que se extrae, no hay medición del agua superficial que se asigna. O sea, no hay pues mecanismos que nos permitan regular más las acciones de las personas, las empresas, hacia recuperar esos equilibrios. Entonces, es muy importante. Ahorita
Si tú no mides el agua que se extrae del acuífero, nunca vas a saber realmente en qué estado está, ni vas a poder, vamos, esa es la primera medida que tienes que implementar para recuperarlo, ¿no? Claro. Pero así, igual, mencionamos el caso del agua y el aire, ¿verdad? Claro. Entonces, Un comentario rapidísimo que me parece muy importante a colación de lo que acaba de decir el compañero. No solo no hay, sino que lo que hay no puedes acceder a esa información. Hay estudios que nosotros hemos querido conducir, porque traemos un proyecto muy, muy padre allá en Ingeniería San Ibero, para hacer, con miras a hacer detectores portátiles y confiables de medición de arsénico de bajo costo, porque esos son muy caros. Hemos necesitado el registro, hemos tratado de acudir a ciertas dependencias y nos lo han negado, o sea, no se tiene el acceso. Y como decía ahorita el compañero, pues debe haber transparencia, como que para ver qué estás haciendo, y de vez en cuando inclusive estaría bien validar esos datos, ¿no? Como una acreditación externa al proceso. Eso sería también muy importante que pasara. Beneficiaría mucho a la población. Tomás, ¿tú qué piensas? Considero que los estados, los gobiernos deben de tener lineamientos y cambiar un tipo de desarrollo a solamente un desarrollo económico, a un desarrollo sostenible, y cambiar las políticas públicas que beneficien al medio ambiente, a la sociedad y al dinero. Entonces, cambiar el tipo de desarrollo, tener soluciones basadas en naturaleza, tener soluciones pensadas en las personas y que nadie se quede atrás. Ajá. Muy bien, acá nos dicen por WhatsApp, lo que no se mide, ya sabemos. ¿Cómo medimos entonces el resultado, por ejemplo, de las verificaciones vehiculares, de los edificios verdes, de los cursos en las escuelas? Si no vemos resultados, pues esto nos desalienta. ¿Cómo tendría que ser esto? O sea, sí, y este comentario me hace pensar en mi propia reflexión. O sea, ¿qué ganamos? O sea, ¿vamos avanzando? ¿Realmente vamos en el camino correcto para despertar conciencias? ¿O nos hemos equivocado de cabo a rabo y tenemos que redireccionar los esfuerzos? Gerardo. Bueno, yo sí creo que hay importantes esfuerzos, hablando de los gobiernos locales, sí creo que hay incluso en los espacios de medio ambiente del gobierno, cada vez se va involucrando más gente que conoce sobre esto, pero sí hace falta un rediseño de las políticas públicas y en algunos casos de los mismos marcos normativos locales, o sea, de las leyes estatales o los reglamentos municipales. Yo sí creo que hay que redefinir muchas cosas, pues. Entonces, pero pues los gobiernos llegan a gobernar, o los funcionarios llegan a gobernar, y llegan bajo procesos de muchos compromisos, y lamentablemente la parte ambiental no ha sido una prioridad, ¿no? Entonces, y el mejor indicador de que se refleja de que no es una prioridad es que tienen presupuestos muy frágiles, muy débiles, pues. Deberían de tener presupuestos más robustos, y bueno, eso es una tarea que también los ciudadanos debemos exigirle al gobierno, ¿no? Que invierta más que redireccione más. O sea, por ejemplo, si tú hablas de la movilidad urbana, aquí en la zona metropolitana, pues estamos en pañales, ¿no? O sea, son muy pocas las acciones que se han hecho. Estamos de acuerdo en que se haga un metrobús, estamos en desacuerdo que no sea metropolitano, o sea, una serie de cosas. Falta todavía cambiar toda una política en donde priorice el peatón, la movilidad no motorizada y no el automóvil. Entonces, hasta ahorita las acciones del gobierno han sido enfocadas más hacia el automóvil, ¿no? Entonces, sí, totalmente. Entonces, o sea, todas esas cosas implican pues una redefinición de las políticas públicas también a nivel local. No esperemos que todo venga desde la federación. Pero luego me pongo a pensar, Gerardo, los regidores encargados de las comisiones de medio ambiente, por ejemplo, en este caso específico, ¿tendrán el conocimiento, el interés, la capacidad de promover un abordaje distinto a como se ha venido haciendo? Bueno, son funcionarios que llegan por procesos políticos. Entonces, yo creo que si a mí me nombran al frente de un área ambiental o soy electo, pues, como en el caso de los regidores o los diputados, si yo no conozco, pues tengo que apoyarme en quien sepa. Yo creo que la función del gobierno es más de facilitar, debe ser,
más de facilitar, ¿no? Entonces, o sea, vamos, nosotros tenemos muchas propuestas que hemos venido haciendo, particularmente en el tema del agua, de las áreas protegidas, y lo que buscamos es que ellos faciliten los procesos. En ocasiones sí tenemos buena respuesta, ¿verdad? Entonces, en estos días hemos estado teniendo reuniones con funcionarios de gobierno en donde estamos tratando de generar sinergia ahí, los gobiernos locales, ¿verdad? Sinergia para implementar acciones pues a favor del ambiente, ¿no? Entonces, no en todos los municipios, no en todos los estados, no hay la misma respuesta, ¿verdad? O sea, es diversa. Pero sí hay algunos avances, ¿verdad? Pero independientemente de eso sí requiere un rediseño de las políticas públicas, de los marcos normativos y también una función del gobierno más de facilitar. El gobierno tiene una función que puede ser directiva, pero si no tiene las capacidades institucionales, entonces tiene que apoyarse en la sociedad. O sea, yo pienso que es eso. Y en medio ambiente hay una debilidad gubernamental. Hay lo que se llama en la literatura académica un déficit de gestión gubernamental. Porque ya los problemas ambientales no solamente han rebasado al gobierno, han rebasado a la sociedad. Exacto. Entonces, la recuperación de estos equilibrios ecológicos, convivir en los umbrales que la naturaleza nos exige, es un ejercicio de todos. De todos. Entonces, pero eso implica un cambio cultural. Y el cambio cultural no viene de la noche a la mañana. Entonces, pero se está gestando, por ejemplo, desde las aulas de primaria, secundaria, desde la interacción de los niños con el medio ambiente, Mayra. Yo era algo que quería comentar a colación de la plática. Hay medidas que se pueden implementar, hay estudios que se sabe que los niños son los que concientizan a la familia, o sea, pueden llegar a educar a los papás y ellos a sus hijos y así se va. Entonces debería de haber una concientización o socialización de estos problemas desde los niños. Actualmente, por lo que he investigado, no se tiene un programa, bueno, acaba de cambiar la administración y eso, pero ya debería de meterse desde las materias que llevan, así como a partir de los años 80, desde las universidades se implementó, aunque estudiaras lo que estudiaras, una materia enfocada a lo ambiental. Así debemos empezar con los chavos, con los niños, para que ellos se eduquen o vayan haciendo ciertas medidas de poquito en poquito, pues se puede ir dando el cambio. Y esto se hace en muchos otros países. Es una cultura que podemos nosotros adaptar aquí a nuestro entorno. Ajá, muy bien. Sí, Gerardo. No, yo quería mencionar, efectivamente, significa reformar el sector educativo formal, porque el sector educativo se mantiene en los mismos patrones, pues, ¿no? Y hay áreas que deben desarrollarse. Y quiero mencionar aquí un ejemplo, el que estamos haciendo en Jimulco, ¿no? O sea, hay un programa de educación ambiental que se desarrolla en todas las escuelas, en las 11 escuelas que tiene el área protegida de Jimulco, en las comunidades, de educación ambiental, que tiene 6 años. Tuvo algunos, disminuyó su actividad ahora con la pandemia, por lo que todos sabemos, pero es un programa que está trabajándose en coordinación con el sector educativo, que implicó un convenio institucional entre la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, la Secretaría de Educación Pública del Estado, la Dirección de Medio Ambiente del municipio, en donde se está trabajando con los niños con la idea de transformar sus percepciones en 12 años. O sea, el programa no va a dar resultados en el corto plazo. O sea, los cambios culturales son a mediano y largo plazo. Pues sí. Y hay que empezar con los niños. Eso es lo que tenemos que... Se nos fue el tiempo más rápido de lo que supuse. Yo les agradezco muchísimo. No sé si quiera cerrar, Tomás, con una idea muy corta. Pues nada más retomando lo que tú nos comentaste desde el inicio, pensar global y actuar local. Muy bien. Pues entonces con esto nos quedamos y hoy es la hora del planeta. ¿Va usted a participar? Se lo dejamos ahí. Muchísimas gracias a todos por haber estado. Feliz fin de semana. Gracias por la invitación. El lunes nos volvemos a encontrar. Sí. Q 91.1 FM. Son